Bienvenido, bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Hoy vamos a seguir hablando de este glosario de términos de efectividad, productividad, desarrollo personal, etcétera. Todas estas palabrillas que utilizamos normalmente cuando hablamos de toda esta temática. Estamos viendo las diferencias, los matices que hay entre ellas, cómo se relacionan y cómo nos puede ayudar todo esto también, por supuesto, a aumentar nuestro desarrollo personal. La idea es ir viendo términos, relacionándolos, pero también hacernos pensar sobre si realmente estamos consiguiendo unas cosas u otras, ¿no? Si estamos siendo efectivos, eficaces, eficientes, productivos, si tenemos un método, si tenemos un sueño, un fin, etcétera. Estamos en la tercera parte. Yo creo que con esta tercera parte terminamos el glosario y, por supuesto, sabes que lo tienes en la página web, lo tienes completo. Es una especie de diccionario y, bueno, te animo a echarle un vistazo a los dos audios anteriores y ver un poco otros términos y también el objetivo de este glosario. Estamos con la palabra, con el término proceso. Vamos a hablar ahora de eso, de procesos, de sistemas, de objetivos, todo esto. Un proceso es una lista de las diferentes acciones que hay que realizar en el orden correcto para conseguir un resultado. Así de sencillo. Método. Un método es una forma de hacer las cosas con cierta garantía de obtener un resultado. Es una especie de plano con una ruta y con las paradas necesarias para llegar a un sitio. Dentro de un método puede haber varios procesos diferentes. Sistema. Sistema y método se parecen mucho, pero también hay algunos pequeños matices. El método es el plan, pero el sistema es el conjunto de recursos necesarios para lograr poner en marcha un método. Por ilustrarlo de una forma muy sencilla, en tu ordenador o en tu móvil tienes un sistema operativo, pero para sacarle partido deberías tener un método de trabajo. El método y los procesos no dependen del sistema, pero si tienes un buen método con buenos procesos, basado todo esto en un buen sistema, esta combinación te hará ganar efectividad. Estrategia. Nos encontramos con otro término casi paralelo a uno anterior, método. En este caso la diferencia es que el método es la manera de hacer las cosas en determinado proceso. La estrategia es mucho más amplia. Abarca los principios, los trucos que usaremos para establecer métodos y acciones simples. Una buena estrategia permitirá definir correctamente un método efectivo. Criterio. Criterio es una norma o regla por la cual se establece un método o se toma una decisión. Podríamos decir que el criterio son las razones por las cuales tomamos una u otra estrategia. Por supuesto, un criterio basado en principios morales coherentes y definidos consigue que tanto nuestras estrategias como nuestras decisiones sean consecuentes con nuestros valores. Plan, planificación, vale, lo mismo, ambos términos. Seguimos en la misma línea de idea que las anteriores palabras y llegamos a un plan. Un plan envuelve qué sistemas usaremos, qué métodos y cuál será la estrategia. Para elaborar un buen plan es importante contar con buenos criterios. Así, fíjate que se van añadiendo ideas y vamos aumentando la definición. Proyecto. A diferencia del plan, que nos dice cómo lograr algo, el proyecto nos dice qué queremos lograr. Con esta definición abarcamos ya varias de las anteriores y cerramos una temática. El proyecto incluye el plan que tomaremos para lograr un objetivo. Dentro de un proyecto puede haber varios planes, como el famoso plan de emergencia o plan B. Además, se puede abandonar el plan y sustituirse por otro sin abandonar el proyecto en su conjunto. Cambiamos un poco ahora de temática con la siguiente palabra. Deseo. Un deseo es el interés de una persona por realizar algo. No hay definición, ni planes, ni proyectos. Simplemente es un sueño, algo que nos apetece lograr. Incluso hay quien dice que un sueño es un deseo sin fecha en el calendario. Meta. Una meta es un lugar físico o figurativo a donde queremos llegar. No tiene que ser el fin, puede ser una meta temporal o intermedia. También podemos tener varias metas al mismo tiempo. Objetivo. Aunque puede haber algunos matices, un objetivo es prácticamente lo mismo que una meta o que un fin, que veremos ahora esa palabra. Quizá la palabra objetivo obliga a definir más nuestra meta, añadiendo datos concretos. En la práctica yo creo que ambas palabras, objetivo y meta, se pueden usar indistintamente. Fin. Tener un fin es lo mismo que tener una meta u objetivo final,
Como su significado original dice, un fin es cuando ya no hay nada después. Un fin puede tener varias metas intermedias. En la práctica se usa la expresión tener un fin en la vida con el mismo significado que tener un propósito, aunque ahora veremos en esta palabra que aquí sí hay diferencias. Propósito. El fin es lo que queremos lograr. Como vimos antes, a diferencia de una meta, el fin es único y para toda la vida. Es eso que queremos lograr al máximo y por encima de todo lo demás. Sin embargo, el propósito es el por qué queremos lograr eso. Tener un propósito es superior a tener un fin. De entrada, si solo tienes un fin, cuando lo logres habrás terminado. Pero si tienes un propósito, no hay límite de tiempo. Además, puedes estar logrando un propósito en la vida y seguir con ganas de lograr más en la misma línea de trabajo. Prioridad. Una prioridad es lo que nosotros consideramos que va primero. Para lograr nuestro propósito debemos establecer prioridades. En la vida no se puede abarcar todo y por lo tanto es imprescindible establecer qué es más importante. Se pueden tener prioridades globales, prioridades de vida o prioridades más específicas, como por ejemplo dentro de un proyecto. Qué interesante, ¿no? Cómo se van uniendo las palabras. Principios. Los principios son como el faro que nos indica el camino. Son nuestros valores personales, nuestras normas morales que queremos mantener. En relación con las prioridades, los principios explican por qué algo debe ir primero. Así que no se trata solo de conseguir una meta, un fin o un propósito, sino que para ello no rompamos nuestros principios. Sí, la persona que tiene principios, que conoce sus prioridades, que tiene un propósito en la vida y que para eso establece un fin, un objetivo, una meta, deseos, utiliza proyectos, con planes, con criterios, con estrategias. O sea, fíjate cómo todo se va uniendo y esto es el desarrollo personal. Vamos a cambiar ahora un poquito, añadiendo otro término muy interesante, resiliencia. La resiliencia es la capacidad de adaptarse a nuevas circunstancias, en particular a las más difíciles. La resiliencia es una cualidad esencial dentro del desarrollo personal y es lo que nos va a permitir cambiar lo necesario para seguir adelante con nuestros proyectos, metas, cumpliendo nuestras prioridades y siendo consecuentes con nuestros principios. Sin resiliencia, todo lo anterior que hemos visto valdría para poco, pues lo único constante es el cambio. Y llegamos a un término más que engloba mucho más, que es método de organización personal, la cúspide de todos los términos que hemos visto en este glosario, el método de organización personal. Se suelen usar expresiones similares como sistema de organización personal, método de productividad personal o método de efectividad personal. Un buen método de organización personal debe abarcar todo lo que hemos visto hasta ahora. No se trata simplemente de ordenar la vida o de organizarnos mejor. Tampoco es cuestión de elaborar procesos, poner en marcha procesos o usar sistemas avanzados. Y ni mucho menos es tan simple como elaborar unas cuantas listas de tareas. Un método de organización personal debe tener en cuenta las prioridades de cada persona. También tiene que permitir la adaptación, no solo las diferencias que una persona tiene con relación a otra, sino la adaptación al entorno, a las circunstancias y a los cambios, o dicho de otro modo, como hemos visto, la resiliencia. Para que un método de organización personal funcione, debes ser capaz de aumentar tu desarrollo personal haciéndote más efectivo. También debe incluir proyectos, sin perder de vista las prioridades. Un buen método de organización personal debería ayudarte a lograr tu propósito en la vida. Después de analizar todos estos términos y conceptos que hemos visto en este glosario, entenderás por qué pienso que el método CAR es tan potente. De hecho, este glosario no es simplemente un glosario. Es todo lo que he tenido en cuenta para lograr crear el método CAR. El método es simple pero funcional, elimina lo innecesario, se adapta y te permite plasmar y hacer realidad tus metas, proyectos y propósitos sin depender de procesos tediosos o de sistemas complejos. ¿Hay alguna palabra que me haya faltado, por cierto, en este glosario de términos de efectividad? ¿Entiendes tú de manera distinta alguno de los términos? ¿Por qué no lo comentas? ¿O por qué no me mandas un correo ahí, efectividad@efectividad.es? Espero que te haya gustado este glosario.
es algo que me ha costado un poco adaptar al formato audio. De hecho, prácticamente he leído muchos de los términos, aunque he añadido alguna cosita extra. Pero creo que es interesante, ¿no? No ya el audio en sí, sino las reflexiones que podamos hacer a medida que vamos viendo los diferentes términos y cómo se van añadiendo unos a otros. De hecho, al analizarnos a nosotros mismos en correspondencia con estos términos, podemos encontrar cosas muy interesantes. Quizá tenemos un método, pero no tenemos una estrategia. Quizá tenemos planes, pero no tenemos un propósito. Quizá tenemos un propósito, pero no tenemos prioridades. O quizá tenemos un propósito, pero no tenemos principios. Quizá tenemos algunas de estas cosas, pero no tenemos un método de productividad personal. O a lo mejor estamos siendo eficaces, pero no eficientes. Yo qué sé, hay un montón de cosas ahí muy interesantes. O a lo mejor hemos decidido ser minimalistas, pero nos hemos olvidado de la efectividad. O queremos simplificar, pero demasiado. O estamos ordenando u organizando y estamos perdiendo efectividad. Creo que el glosario entendido de forma completa es muy interesante para analizarnos a nosotros mismos. Pues lo dicho, como siempre me tienes en efectividad.es. El próximo audio ya será algo más normal, algo hablando de tú a tú, sobre cosas que tengan que ver con la efectividad, desarrollo personal, reflexiones o cualquier cosa que se me ocurre y que crea que pueda ser de valor. Me despido, hasta que nos veamos de nuevo, que lo pases muy bien. Y por cierto, no lo dije antes, pero este método CAR, que considero que tiene mucha potencia, sobre todo después de haber visto estas palabras, para él tienes un descuento exclusivo para los oyentes del podcast en las notas del programa. Pues ahora sí, me despido. Hasta la próxima.